computador. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces digo, normalmente para esta fecha de Pascua de Resurrección que corresponde al domingo, teniendo bien presente que las fechas que manejamos no necesariamente corresponden, pero tratan de que se acerque a la fecha celebrada por los judíos, ¿verdad? Que tan cercana. Pero la idea es que nosotros tenemos esta celebración que se da origen a los 3 días en que Jesucristo es muerto, permanece en la tumba y posteriormente resucita el tercer día. No estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de tiempos de duración, ¿ah? Sino que de momentos, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Eh, porque digamos, el momento de el descanso, el sabbat judío empieza bien en la tarde y termina el sábado en la tarde. Entonces, la idea de que Jesucristo tuviera la cruz no era algo aceptable. Entonces, fue enterrado, pero no pudo ser atendido producto del día de reposo. Entonces, quiero que veamos que compartan conmigo una aseveración de Corintios, que la encuentro excelente de parte del apóstol Pablo y que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Así que voy a compartir pantalla y voy a compartir el texto que espero acá. Vamos a compartirlo. Pero un momento. Aquí no hay que moverse mucho, pero quiero compartir. Tengo que sacar esto. Ya. Entonces vamos a ver esto. Para el que lee, si no usted tiene su Biblia, lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a leer y vamos a ir desglosando y compartiendo está en Corintios, 1 Corintios 15, del 12 al 21. Entonces, Pablo está haciendo una exégesis de lo que guarda relación a la predicación y a la resurrección de los muertos. Porque en ese tiempo se producían la iglesia era infiltrada por muchos grupos filosóficos, como los estoicos, como otra generación, otros grupos que eran muy simpatizantes o compartían mucho la visión del Evangelio, pero que lo mezclaban, era un poco sincretista. Entonces Pablo siempre trataba de conducirlo al punto esencial, que era Cristo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, 2 al 21, lo vamos a leer todo primero, y después vamos a ir compartiendo algunas cositas que tienen que ver con la fecha que estamos, digamos, conmemorando o recordando. Entonces dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Encuentro este texto realmente excelente. Y quiero ir compartiéndolo con ustedes por la importancia que tiene el hecho de la resurrección de Cristo, pero ahora mirad el punto de Pablo, porque habían corrientes que no creían en la resurrección de los muertos y que todo lo veían desde el punto de vista de acá de la tierra, o sea, que lo que había enseñado Jesucristo tenía importancia para él, para este lugar, pero no tenía importancia mayor, no era gravitante, y eso se mezclaba, entonces generaba una serie de confusiones, sobre todo la gente que había conocido a Cristo a partir de eh,
las predicaciones del Evangelio. Recuérdense ustedes, eh, para hacer un poquito de contexto, recuérdense ustedes que eh, la predicación del Evangelio, conforme al mismo Jesús, había dicho que primero era Jerusalén, Samaria y después al resto del mundo. Entonces, la predicación del Evangelio se limitó solamente a Jerusalén. Y como Dios va a cumplir sus planes, quiera o no, cuando tú no eres obediente, entonces vino una persecución en Jerusalén que obligó a muchos judíos a huir de ahí y a muchos creyentes a salir de ahí. Y eso produjo que algunos creyentes llegaron a Antioquía, llegaron a otros lugares y se atrevieron a hablarle también a los no judíos. Y eso produjo una explosión del Evangelio. O sea, guiados por el Espíritu Santo, esparcieron, predicaron la palabra de Dios a los no judíos. Y de ahí vino todo lo que ustedes saben, que una tremenda explosión de fe que se produjo en distintos lugares, incluso llegando a Roma y al mismo y a la misma corte del César. Muchos se convirtieron al Señor y fue una esperanza muy grande, porque para el que anda buscando algo en la vida, para llenar su alma, los ídolos no lo llenaban. Entonces, cuando Cristo llegó y con toda la potencia y el poder del Evangelio y la consistencia de las palabras de Cristo y la profundidad y todo lo que significaba el Evangelio, trajo una esperanza enorme a gente que está sin esperanza. Y tomaron a Cristo y creyeron al Señor y el Espíritu Santo fue puesto sobre ellos, de tal manera que una transformación. Pero al mismo tiempo que se esparcía el Evangelio en distintas ciudades que no eran judías en el Asia, se produjo también una infiltración que el diablo siempre lo está intentando, de cambiar las cosas. Entonces algunos empezaron a enseñar que no, que los muertos no resucitaban, y que aquí acá, y se produjo una serie de cosas. Entonces Pablo dice en Corintio, que acuérdense que Corintio es una ciudad bien especial de la cual no voy a hablar, y que se consideraba como una ciudad la ciudad del pecado, una ciudad donde la prostitución religiosa, la delincuencia y una serie de cosas eran muy altas, pero sobre todo lo que era la corrupción moral. Entonces, que involucraba, cuando hablamos de corrupción moral, no solamente involucra la parte sexual, sino que la compra de esclavos, la venta, la compra digamos, de puestos, la simonía y una serie de cosas más. Entonces, pero si se predica de Cristo, dice que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, es algo súper fuerte, porque, porque Pablo empieza a explicar posteriormente, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. De hecho, nosotros, fuera de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos, recuérdense que Jesucristo se levanta y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una aseveración muy fuerte y que comparte también con la hermana de Lázaro, la Marta, que le dice, yo sé que los muertos van a ser, no, dice. Y está hablando de que si los que quieren miran que este muerto va a resucitar. Y también después viene el milagro de la resurrección de Lázaro, porque Jesucristo dice que es la vida. Y el diálogo que tiene con el ladrón en la cruz. Acuérdense que habían dos personas que están en la cruz acompañándola y que habían sido condenados. Y ahí se produce un diálogo que nos llega a nosotros, donde uno de los que está acompañando a Jesús en la cruz lo increpa y le dice que si realmente tenía algún poder, ¿por qué no se bajaba de la cruz y lo salvaba, y se salvaba a él y lo salvaba a ellos? Pero el otro, que tenía una plena conciencia de sus pecados y de sus delitos, que es súper importante eso, ¿ah? Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Y perdón que haga este paréntesis, pero sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no se llega a buscar a Cristo
para que limpie nuestros pecados, si no se llega a pedir perdón. Entonces, eso es sumamente importante en los procesos de evangelización, porque hay personas que quieren forzar la conversión de la gente sin que éstas se arrepientan. Es un engaño, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Y para que haya arrepentimiento tiene que haber una convicción de pecado. O sea, yo tengo que estar convencido que soy pecador. Y hay gente que ha practicado todo tipo de cosas que cree que no es pecadora, que no necesita arrepentirse de nada. Por lo tanto, esas personas nunca van a llegar a ser salvos a través de Cristo, no, porque no puede, no tiene una convicción de pecado. Y es lo que también tiene que venir a nosotros, porque una vez nosotros pecamos y si no tenemos convicción de pecado, no nos vamos a acercar a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? No puede haber justificación. Bueno, el ladrón en la cruz, él tiene una convicción de pecado y le dice al ladrón, nosotros, nos dice, no tienes temor de Dios, aún estando al borde de la muerte, dice, porque ni siquiera es capaz de darte cuenta que nosotros estamos aquí porque merecemos y estamos recibiendo el castigo a nuestras faltas y a nuestros pecados. El hombre está, claro, no se está justificando. No es el típico preso o ladrón que es inocente, a pesar de que ha hecho un montón de barbaridades, le pregunta, no, yo soy inocente, porque todos los presos son inocentes de repente. Entonces le dice a Jesús, mirando, Señor, le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, que es una muestra de fe, que en la cruz está diciendo, yo creo que Él es alguien, al final, yo creo que Él es Cristo, y yo creo que Él va a volver. Entonces Jesús le dice algo impactante, le dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, señalando que su día no termina ahí y que va a seguir proyectándose. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, es algo súper importante porque la visión que tiene Jesucristo, que le da al ladrón, es que nosotros vamos a seguir existiendo en una dimensión no corpórea, sino espiritual y del alma. Nosotros vamos a seguir teniendo, y es lo que también plantea el relato de Rico y Lázaro, cuando mueren los dos. Dice que Lázaro se va al seno de Abraham y que el rico se va a esperar el juicio final en un lugar que se llama el Jade o sepulcro, pero en tormento. Entonces, y que hay una actividad. Lo que pasa es que cuando hablamos de resurrección, hablamos de que nosotros nuevamente vamos a ser investidos de un cuerpo, vamos a tener un cuerpo. Por eso hablamos de resurrección, que vamos a ser un cuerpo, porque realmente nuestra vida no se ha terminado, no estamos muertos desde el punto de vista de no existir. Seguimos existiendo, seguimos estando conscientes en un lugar, que es lo que Jesús le habla al, al ladrón. Ahora, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque es el motor de nuestra fe. O sea, la muerte no es el final. Por favor, repítaselo hartas veces, no para concientizarse, sino para proclamar. Todo lo que ha enseñado, la muerte no es el final de su vida, no es el final de usted, va bien dicho, no es el final de usted. Es claro, el final de la vida física, pero no es el final de usted. La Biblia que nos dice que nosotros somos inmortales y que nuestra alma irá a esperar el juicio final en un reposo, en el seno de Abraham. Es lo que Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, estarás conmigo esperando, porque todos, según la Biblia, vamos a ser usados, vamos a comparecer ante el trono de Dios, y y dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida por nuestra fe en Cristo. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de la resurrección y que usted tenga conciencia de que su vida, su existencia, más bien dicho, no termina con la muerte. Todo lo indicia que Jesús ha dicho, tanto al ladrón como a Lázaro, al rico Lázaro y otras cosas más. Y es interesante, ¿eh? Si usted se recuerda de cuando Jesucristo resucita a Tabita, en uno de los relatos a la muchachita que estaba muerta, y de hecho, cuando resucita también al hijo de la viuda de Naín, se producen cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando resucita a Tabita,
Le dice, niña, a ti te digo. ¿Y por qué le dice a ti te digo? ¿Por qué le dice a ti te digo? ¿Por qué no le dice, niña, ven? Porque la identifica. Porque Jesús tenía que identificar al muerto que estaba llamando, si no se levantaban todos los muertos, o todas las niñas. Le dice, niña, a ti te digo. Y cuando resucita al hijo de la viuda, aún toca el féretro, lo toca, para identificar al muerto que se va a levantar. Y cuando resucita a Lázaro, lo llama por su nombre, Lázaro. O sea, el poder de Jesús para resucitar a los muertos es gigante. O sea, hay un poder de resurrección evidenciado a través de los milagros de resurrección que hizo Cristo. El poder de Jesús frente a la muerte ya había quedado evidenciado. Ahora, esos muertos volvieron a morir. Esa gente que resucitó volvió a morir, porque era una resurrección parcial con su cuerpo físico de esta tierra, para mostrar el poder de Dios. Pero la resurrección final va a ser con un cuerpo, según lo que la Biblia dice, un cuerpo diferente, un cuerpo totalmente eh, glorificado para nosotros. O sea, nosotros vamos a resucitar. Entonces, aquí empieza el pleito. Dice, pero si nosotros, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Como, y si Cristo no resucitó, va a nuestra fe, nuestra predicación y va a tener nuestra fe. Claro, estaríamos creyendo en algo que no tiene ningún sentido. Estaríamos tal como antes, sin esperanza. O sea, si Cristo no resucitó, va a nuestra fe, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos predicando? Porque el motor de nuestra vida, de nuestra fe, es lo que es eterno. Y lo que es eterno no está aquí. O sea, es que nosotros cumplamos la palabra de Dios en esta tierra, veamos los mandamientos y, y nos guiamos por fe, es total y absolutamente circunstancial. ¿Por qué es circunstancial? Porque eso se termina. Usted ya después de muerto no está cumpliendo los mandamientos que se le dio en esta tierra. ¿Verdad? De no matar, no mentir, de una serie de cosas más, ¿verdad? O de poner la fe en Cristo. Usted ya no va a tener sentido los mandamientos, pero sí la resurrección. La base de nuestra fe está en la resurrección de los muertos y está en nuestra resurrección para vida eterna. Porque aunque muchos nos digan, todos los muertos se van a levantar. Unos, según dice Jesús, para salvación eterna y otros para perdición eterna. O sea, todos van a ser. Entonces la muerte no culmina, entonces, o sea, no termina con nuestra existencia, sino que es un paso. Ahora, la muerte siempre a todos nosotros nos va a producir inquietud por la incerteza. Siempre nos hubiese gustado que alguien como nos dijera, oye, ¿qué hay después de allá? Tú has muerto y has vuelto, ¿y qué te encontraste? Bueno, ahí hay una serie de investigaciones que se hicieron en un momento dado con algunas personas que supuestamente volvieron de la muerte o vivieron situaciones de muerte clínica en algunos momentos, algunos minutos, tal vez un par de minutos, y que volvieron y que relataron lo que vivieron, algunos hablaron, incluso algunos hablaron de haber estado cerca del infierno y otros de estar en la gloria. Entonces, y fueron relatos. Pero aún así la gente no va a creer. Va a decir, son cosas que se les pasaron por la mente. Pero si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido. Entonces el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, o de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaran. Esto que está leyendo ahora es lo que Pablo está hablando de que algunos enseñan. Y dice, bueno, si eso es así, no tiene ningún sentido lo que estamos predicando. ¿Y para qué estamos enseñando? Y más aún dice, hagamos lo que hacen todos, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, disfrutemos lo que más podamos en este mundo, porque ya después no hay nada más que hacer. Entonces, que es lo que plantearon algunos filósofos y algunos que se habían introducido en la iglesia para distorsionar esto y sacar la fe. Dice, entonces, ¿para qué estamos predicando? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Claro, no hay ningún sentido porque la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria que nos reemplazó a nosotros o el castigo que nosotros merecíamos
lo hizo Cristo por nosotros, porque nosotros, la verdad, éramos incapaces de satisfacer la justicia de Dios, pecadores. Entonces Jesús va y hace expiación, y dice que es una expiación tan perfecta que no necesitó ninguna expiación más. Entonces dice, si Cristo no murió y no resucitó, entonces vale nuestra fe, vale lo que estamos haciendo, pues nosotros aún nos mantenemos pecados. Entonces, la importancia, ¿y por qué estoy trayendo esto? La importancia de la resurrección de Cristo es muy grande, porque trae perdón de pecados. O sea, tu nombre está inscrito en la vida, en el libro de la vida, porque aceptaste a Cristo y Dios ya no te considera un pecador, sino un hombre limpio por la sangre de Cristo que derramó en la cruz y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Hace unos días atrás tuve que participar en un funeral, bueno, les cuento a modo de testimonio que tuve 2 días casi durmiendo 2 horas porque se enfermó uno de nuestros vecinos, cayó de la cama, no se puede levantar, el hombre estaba bastante mal, lo llevaba haciendo un cuento corto, lo llevamos de noche bueno, a la tardecita, ya casi noche, como a las 9, a al servicio de emergencia del hospital Gustavo Fricker, y allá trataron como si iban a atenderlo, él llevaba ya un informe médico que le había pedido otro doctor, y se encontró que él tenía ya un cáncer ramificado, y después de 3 horas más, donde le hicieron un examen allá, al final terminó con 9 horas en el hospital, un hombre de 85 años, estaba muy deteriorado, muy complicado físicamente, muy deteriorado como físicamente, no, y le ofrecieron una hospitalización vertical que, como no era en cama, que estar sentado en un sillón para ser monitoreado. Dijeron que no, lo trajimos de vuelta a la casa, apenas podía caminar, y mi vecino al frente, que él es un hombre de origen alemán, o sea, es alemán. Y, y bueno, al final, en la noche, cuando yo ya estaba tratando de dormir, porque durante el día no pude dormir, y ayer no he dormido nada esta noche, me acosté y alcancé a dormir 1 hora cuando mi esposa me despierta y me dice que el vecino se cayó en el baño. Y parto para allá a verlo y lo encuentro con su codo metido dentro de la taza y su cabeza inclinada sobre el hombro. Y falleció, ya estaba muerto, había fallecido. Así que lo trato de sacar y empieza todo un proceso yo no me lo pude, pero él falleció. Al final, fueron 2 días en que prácticamente no dormimos y el día viernes fue su funeral y ahí me pidieron que dijera algunas palabras. Entonces, cuando la Biblia dice yo le dije que la Biblia dice que todos los muertos comparecieron ante Dios, hablé del juicio de Dios. En un momento dado, hablé de muchas cosas, pero fueron cortitos, fueron 7 minutos, porque también había un diácono católico que era oficialmente el que presidía la ceremonia. Y me acuerdo que hablé del juicio de Dios. Dice que los muertos grandes y pequeños comparecieron ante Dios y los libros fueron abiertos. Y dice que el libro y que los muertos fueron juzgados conforme a las cosas que hay en los libros. Ahora, usted no se piensa, o no, es una forma retórica, o es una forma de ejemplo que la gente podía entender que había un registro, que yo era un registro de lo que nosotros hacemos. O sea, a Dios no se le ha escapado nada. Y no es que haya gente llenando libros, sino que la idea es decir que Dios está consciente de nuestras acciones en todo momento y que conforme a nuestras acciones fueron juzgados los muertos. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Inscrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, los que han creído que Jesús pagó por nuestros pecados. Y nosotros hemos creído eso. Y con dificultad hemos transitado por el camino de fe, incluso soportando burlas y descalificaciones y la incredulidad de mucha gente. Entonces dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, tu nombre está inscrito en el libro de la vida por un acto de fe. Y ese acto de fe es creer que Jesucristo pagó por tus pecados y que murió y resucitó. Entonces, imagínense, si eso no hubiese ocurrido, como algunos enseñaban, que Cristo no hubiese resucitado, entonces seríamos los, los más dignos de consideración o conmiseración, que es porque aquí estaríamos creyendo en algo que no es verdadero, que es falso. Entonces, ¿qué? Dice que Él resucitó, el cual no, dice el versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, poco Cristo resucitó. Dice Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los que ya han muerto, todos sus hermanos que hemos ido a enterrar y que desde hace 2000 años estaban ido muriendo, creyendo en Jesús, entonces perecieron, ya no hay nada que hacer con ellos, si es que Jesucristo no resultara. Si en esta vida solamente dice, esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Pablo termina de forma brillante y dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia solo de los que durmieron es hecho. Por, porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces eso es lo que dice Corintios, ¿verdad? Y es lo importante. Estamos en una fecha donde la gente está súper sensibilizada, porque esta gente, las personas entran en la fecha de Semana Santa y se sensibilizan, empiezan a sentir una sensación de constricción interior, mirando, tal vez nunca van a la iglesia, nunca van a leer la Biblia, pero esta fecha se pone muy sensible. Y me contaba una bueno, la nuera de Miriam, que está casada conmigo, que su mamá no creía en ni una cosa, pero llegaba esta fecha y se unía a comer pescado y se unía un poco, se contristaba, pero generalmente, y ella le decía, oye, papá, no seas tan cínica, pero ella seguía una cosa que se llama tradición, porque en Chile tenemos la tradición. No, la gente se contrista para tener la pena o ser solidario con el recuerdo de la muerte y la resurrección y lo que Jesucristo sufrió. Pero no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es un cambio de nuestra manera de vivir y de nuestra fe. Entonces hay muchos casos donde Jesús plantea, y es lo que yo quiero dejarle ahora a ustedes en este tiempo, en que despierten fe, en que tengan si algo les quiero dejar hoy día, el que tenga la plena convicción que su vida no, que su existencia no termina con la muerte. Y que Jesucristo resucitó de los muertos como una primicia y que él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la aseveración más importante para mí, una de las más importantes, es el diálogo que tiene Jesucristo con el ladrón en la cruz. Cuando el ladrón le plantea que se acuerde de él cuando venga a su reino, que es un acto de fe. Jesús me puso fe y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese día iba a morir ese hombre e iba a morir Cristo. Y dice, yo mismo te voy a llevar al paraíso. O sea, no se termina. Y recordar, súper importante, porque los escritores bíblicos, normalmente cuando estaban escribiendo la Biblia, que la Biblia, o sea, para que todos los que estamos aquí entendamos, la Biblia no tiene capítulos ni versículos, o sea, son cartas y son escritos continuos. No tiene subtítulos tampoco, esos subtítulos que usted ve, parábola de tal cosa, no tiene eso, la Biblia no es eso. Entonces los hermanos que escribieron la escritura, para facilitar la búsqueda o el entendimiento de la Biblia, le agregaron números, versículos y capítulos, para hacer más fácil que una persona pueda referirse a un lugar específico de la Biblia, o si no, no tendríamos cómo hacerlo, cosa que le agradecemos mucho, y cosa que tampoco le cambia el sentido a la Biblia. Agregarle un número no le va a cambiar el sentido a la Biblia. Y los subtítulos también son puestos para ayudar a que la gente pueda comprender lo que viene. No son parte de la escritura, son subtítulos puestos por los traductores para facilitar. De hecho, hay versiones de la Biblia donde no hay subtítulos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los escritores hablan de la parábola del hijo pródigo, parábola de la perla, pero cuando llegan al relato de Rico y Lázaro, son muy cuidadosos en no poner parábola, porque no es una parábola. Más aún, en ninguna historia que cuenta Jesús da nombres. Dice, había un hombre que tenía muchas tierras y se la dio a unos campesinos para que la labraran, y él se fue. Cuando está hablando de el hijo pródigo, tampoco da nombre. Ahora el padre dice, no hay nombre. Pero
En la historia del rico y Lázaro nombra a alguien que se llama Lázaro, que es un nombre. Por lo tanto, esa historia no es una historia que no existió, está relatando un hecho verídico que ocurrió de un hombre que era rico y que tenía muchos bienes y disfrutaba, dice la Biblia, que disfrutaba de banquetes todos los días y que también había un hombre que se llamaba Lázaro, que era un mendigo que estaba generalmente lleno de llagas y que su estado de salud era muy depravado a tal punto que dice que los perros lamían las llagas y que apenas tenía esperando la oportunidad de comer de las cosas, de las migajas que caían o que tenía que desperdiciar al rico. Entonces, cuando habla de la muerte de ambos, dice, y es importante que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, o sea, al paraíso, al lugar donde se espera el juicio, y estaba encontrando descanso y paz y disfrutando, mientras que el rico fue llevado fue llevado al sepulcro, fue sepultado, sepulcro, o al Hades, en la residencia de los muertos, en la tierra, y ahí estaba esperando en tormentos el juicio de Dios. O sea, hay un hecho que también nos muestra qué va a pasar cuando nosotros dejemos esta tierra. Vamos a ir a esperar el juicio de Dios en la paz, en el descanso, pero nuestra existencia no termina con la muerte. Entonces, y también Jesús dice que vamos a resucitar de los muertos y que vamos a tener un cuerpo nuevo, diferente, con propiedades muy diferentes a las que tiene este cuerpo que tenemos. De hecho, el cuerpo resucitado de Jesús desaparecía y se desaparecía. Entonces, la promesa de la resurrección de nosotros, de nuestra resurrección, ¿qué es lo que significa resurrección? Porque como no hemos desaparecido, no tenemos cuerpo físico mientras estemos esperando el juicio, pero es porque nuestro cuerpo físico, el que se nos asignó en esta tierra, fue a dar a una tumba y se degradó, se pudrió y desapareció. Por tanto, quedamos sin cuerpo. Nuestra alma está esperando en Dios, en un lugar. Cuando venga la resurrección de los muertos serán levantados. Dice que seremos investidos de un nuevo cuerpo. No sabemos cómo es. Y también se nos va a dar un nuevo nombre, que va a estar una piedrecita, un nombre con significado, que son las promesas de Dios, y que vamos a estar con el Señor para siempre. Y no sabemos qué actividad tiene Dios preparada para nosotros, pero eso es lo que debemos tener presente. Por eso cuando Pablo habla sobre esta gente que estaba diciendo que los muertos no resucitan, dice, eso no es así, y enseña, o sea, yo quiero que en esta reflexión del día, de usted quede con plena convicción de que no interesa tanto el recordatorio de que Cristo resucitó, sino lo que se espera de esa resurrección. Y de esa resurrección espera que usted también un día sea resucitado. Y que la muerte no significa el fin, sino un paso más en el proceso de Dios. Aquí en esta tierra nos estamos jugando en 70, 80, no sé, los años o 50, los años que Dios permita que vivamos, nos estamos jugando la eternidad. Y según cómo obremos en fe en esta tierra, será donde vamos a pasar la eternidad. Las decisiones que tomemos aquí son sumamente importantes, pero no tienen que ver con las decisiones en la carne, tienen que ver con las decisiones de fe. Y Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes, como conoce el mío. Y sabe si mi fe es real, si realmente yo creo en Cristo y confío en Él, y mi fe está puesta en Él. Así que yo lo animo para ir cerrando esta reflexión, que ya llevamos un buen tiempo en esta reflexión, entender lo que dice Pablo. Dice Pablo, si Jesucristo no resultó, ni un sentido tiene. Así como lo que está detrás mío, que es una tumba vacía, y la excusa ya vacía, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos y la esperanza que tiene usted y tengo yo. Inevitablemente usted va a envejecer. Yo estoy envejeciendo. Y nuestro cuerpo se va degradando como el señor mi vecino, que ya tenía 85 años y ya su cuerpo estaba muy desgastado. Y vamos a tener que llegar a un punto donde ya nuestro cuerpo no va a ser capaz de sostener la vida. Y Dios nos va a llamar
como lo puede hacer antes, como lo puede hacer en plena juventud. Dios es soberano, pero inevitablemente, queramos o no, nos vamos a tener que enfrentar con la muerte. La única cosa que evitaría que enfrentáramos la muerte sería que Jesucristo viniera antes. Pero nuestra prohibición es que vamos a tener que enfrentar la muerte. La muerte siempre produce temor. La muerte no es un tema a tratar. De hecho, hay gente que le desagrada mucho hablar de la muerte y que alguien hable de la muerte, porque la muerte es algo incierto. La muerte es algo que no quisiera ni siquiera pensar en ella, pero va a llegar el día en que vamos a tener que enfrentarla. En estos tiempos, en nuestro país, hay muchos muertos de distintas maneras. No sabemos en qué condición partieron esos muertos, solamente Dios lo sabe. Pero quiero decir que usted y yo tenemos plenamente conciencia, a través del Evangelio de Cristo, qué se espera. Y debemos estar preparados para la muerte. O sea, pero yo termino con esto diciendo, no espero, no esperamos, no buscamos, ni se, ni se, ni se espera que nosotros pues estuviéramos eh, desesperados, porque en Cristo tenemos respuesta. Usted y yo en Cristo tenemos respuesta. Tenemos respuesta para entender que el Señor nos ha dado la esperanza de la resurrección. Si algo tiene que reflexionar esto es quedarse, y lo dejo en esto, es que su existencia no va a terminar con eso. Que Cristo resucitó entre los muertos y nos ha dado la esperanza también de resucitar nosotros. Así que esta reflexión quería tener para, para que ustedes pudieran